Por encima de las miradas, las opiniones, las perspectivas, los datos. El dato de la semana. El micro que hace Sí. pensar, que hace bailar, que hace reflexionar. Sí. El dato. Bailar, usted dice. Y mire lo que es el control. Bueno. Es un descontrol. Mire, a ver, espere que le apunto la cámara. Mire, mire. No, ahí ves, no quedó ni el loro, pero se esconde. Bueno, no lo quiero retrasar mucho. No. Le quiero decir, bueno, porque no qué, si quiero retraso. Me Bueno, enojé. no. Le quiero decir que además, Dígame. a usted ya lo sabe, pero para el oyente no. A ver. Los datos de Nahuel Militano Sí. después aparecen graficados de manera fenomenal. Sí, la verdad que muy grosso. Con las infografías de Gustavo Daca en la brújula, en el Facebook de la Cooperativa de Comunicación La Brújula. Les recomiendo ir a buscar alguna de estas infografías. Militano se lo cuenta. Que en lo radial se pierde un poco. Claro, Militano se lo cuenta, Daca se lo dibuja. Algo así. Así sería el equipo del dato. Bueno, Cuénteme de qué voy. ¿Se acuerda que nosotros decíamos siempre los datos detrás de los relatos? Sí. Esta idea de que en el gobierno anterior se utilizaban muchos datos y en algunos casos no eran del todo certeros. Ahora, Datos flojos de papeles. dice usted. claro, lo que caracteriza al gobierno de la actual gestión, estamos hablando de Mauricio Macri, es que no aparecen datos en lo discursivo. Claro. Uno tiene mucho discurso, poco de datos. Sería algo así como los datos que no tiene el relato. Bien. La nueva sección, en el Día de la Bandera, Macri habló de la ocupación, habló de la inflación, habló de la educación y de la pobreza. Un discurso de 30 minutos que tuvo en lo concreto ningún dato que haya aparecido. Vamos a hacer este juego. Te lo propongo, Germán. Dale. Esta idea de empezar a desglosar eso que dijo, aquello Arranque nomás. que dijo Macri en el Día de la Bandera, en el discurso, y empezamos a ponerle dato a lo que no quiso aparecer. Dijo, también Pasalo nafta, dale. también sabemos que falta mucho, que hay mucha gente que no percibe las mejoras que le digo a ellos y a todos los argentinos. Estos resultados positivos que ya hemos conseguido tienen que renovarnos en la esperanza. Uno de los discursos, uno de los tips que aparece No dijo siempre. nada, sería. No dijo nada. Dice, hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido en el último año. Esto es todo textual. Sí. Bueno, nosotros decíamos, ¿te acuerdas? La semana pasada 9,2% fue la desocupación del primer trimestre del 2017. Se acrecentó 1,6%. Si uno hace un repaso de lo que había sido el último trimestre en el 2016. Y justo después que decía eso, el día martes, se conocía esta semana que PepsiCo cerraba su fábrica en Vicente López y dejaba en la calle a 600 trabajadores, sumado a lo que hablábamos al comienzo del programa, estos 71 trabajadores de los talleres ferroviarios de Pérez que perdían su empleo después de que la empresa de EMEPA cerrara sus puertas. Otra de las frases que dijo es: hemos bajado la inflación. A principios de año recordemos que el gobierno nacional fijaba una inflación anual, que esto le permitía discutir en las paritarias, en torno al 12 al 17%. Era del 12 al 17 lo que la variación que el gobierno preveía a comienzos de años, mientras que lo que va del año llevamos un acumulado del 10,2%, muy por encima de este 1,5% mensual que proyecta el gobierno. Ya se dice que a partir de ahora es cuando empezaría a bajar la cuestión, pero en lo concreto la inflación de este año va a superar holgadamente el 25%, muy por encima de lo que preveía el gobierno y muy por encima de lo que terminaron arreglando la mayoría de los gremios en la discusión paritaria de comienzo de año. Según la encuesta realizada por distintos consumidores que realiza el Centro de Investigaciones en Finanzas, esto es de la Universidad Torcuato Di Itela, se espera una inflación del 31,3% y en los primeros meses de inflación la misma superó el 2%. Esto es, como decíamos recién, muy por encima de lo que preveía el gobierno. Esos son datos que van apareciendo por atrás de lo discursivo y aquellos datos que no quiere el gobierno nombrar. Con respecto a la educación,
dijo, porque nombraba Belgrano. Obligaron a ir a unos Sí. cuantos estudiantes con una cara atrás de Macri, un frío. Belgrano siempre fue un adelantado, dijo. ¿Dijo? Creyó que el trabajo ligado a la educación, creyó en el trabajo ligado a la educación de calidad era la forma de desarrollar nuestra nación. Con respecto a educación, el gobierno nacional bajó lo que destina, bajó el porcentaje del presupuesto nacional de lo que destina a educación. En el 2016 el gobierno destinó el 7,8% del presupuesto total a educación, mientras que en el 2017 destinó el 6,8%, es decir, bajó un 1%. Hay mucha gente, Pero usted no le perdona nada. dijo, que no percibe las mejoras. En esta idea de que bueno, aquello Que es solo una cuestión de actitud. Claro, algo así. Búsqueme ese tema. Cuestión de actitud de Fito Páez, me gusta después para cerrar. Bueno, hay una cuestión estructural que tiene que ver con la pobreza. En el Gran Rosario hay 50.000 familias viviendo en 174 asentamientos informales. Esto con múltiple déficit en cuanto a condiciones de vida, de hábitat. Según el informe de Techo, el acceso a servicios públicos es el capítulo más crudo de este informe, que uno lo puede conseguir muy fácilmente googleando Techo informe con respecto a la pobreza estructural. Aparecen muchos datos. Nosotros vamos a nombrar algunos. Solo el 1,7% es un usuario legítimo en la red de agua potable. El 78,7% tiene una conexión irregular. El 7,5% se provee de perforación domiciliaria o el llamado pozo. También hay un déficit en cuanto a la eliminación de excretas. El 75,9% lo hace en pozo negro directo. No tiene la posibilidad de lo que comúnmente se conoce como tirar la cadena. Se generaron en este año y medio 1.400.000 pobres. Con la energía eléctrica pasa algo similar. El 9,8% es usuario de red con medidor domiciliario y el 87,9% tiene una conexión irregular. Esto sacando que los colectivos no entran, sacando que el hospital más cercano está a 30 cuadras. Y esto haciendo referencia a lo que el presidente Mauricio Macri decía, que hay mucha gente que no percibe las mejoras. Es muchísima la gente, pensando también que el último informe de la UCA, que hacía referencia a la pobreza, daba por encima del 30%. Los datos que no cuenta el relato. Los datos que no tiene el relato sería a partir de ahora esta nueva sección. Esta semana seguramente va a estar en el Facebook de la Brújula, de la Cooperativa de Comunicación La Brújula, el gráfico con el discurso de Mauricio Macri. Bueno, muy buen análisis militano para contar y para demostrar que no es solo una cuestión de actitud. Vamos a ver cómo se refleja esto en octubre, porque me parece que está subestimando un poquito. Siempre que hubo un relato, los que dirigen el país se creyeron que con eso alcanzaba. Claro. Y no le ha ido bien a ninguno, ¿no? Vamos a ver qué le pasa a Mauricio Macri. ¿Vamos con música o vamos con la tanda? No me deja un temita y después. No llegamos, un poquito. Usted también es una cuestión de actitud. La gente no quiere mejorar, no se quiere sentir bien, no quiere ser feliz. Pero yo sí.